esto tiene que ver con la parte proteonómica, las proteínas del esqueleto del glóbulo rojo, ¿no? Y tiene algunas proteínas, como es la anquirina, la actina, la espectrina, básicamente la actirina, que es un tipo de proteína que le va a permitir deformarse el hematíe para pasar por los distintos capilares, sinusoides capilares, etcétera, ¿no? Y acá hay una representación de la hemoglobina, las cadenas alfa, las cadenas beta, ¿no? La forma en que está compuesta, les aconsejo que la lean bien, es una parte un poco árida aparentemente, pero de esta manera ustedes van a poder entender lo que es el EM, ¿no? Que tiene que ver con el hierro y que, dicho sea de paso, es una patología nacional. Tenemos un alto índice de anemia a nivel nacional. Entonces, cuando nosotros queremos ver las anemias por un problema de los glóbulos rojos, ¿no? Hablamos de que podemos tener una clasificación morfológica y una clasificación clínica. En la clasificación morfológica hay anemias macrocíticas, microcíticas y normocíticas. Las macrocíticas, ¿no? O llamadas carenciales por falta de vitamina B12 o ácido fólico, las microcíticas por falta de hierro o cuando hay sangrado, y las anemias normocíticas cuando hay una hemorragia aguda o un factor inflamatorio crónico. Igualmente, cuando hablamos en la clasificación clínica, anemia por menor producción, ¿no? Por aplasia o hipoplasia medular, por carencia de hierro, o muchas veces también hay por mayor destrucción, hay las famosas anemias hemolíticas, entre ellas se resalta la anemia hemolítica autoinmune, o anemias por pérdidas, ¿no? Que estas pérdidas pueden ser agudas o crónicas, ¿no? Pérdidas de sangre. Entonces, en las anemias, pues, tenemos síntomas como cansancio, taquicardia, mala tolerancia al esfuerzo, la disnea, la astenia, soplos sistólicos, mareos, según la graduación que tenga esta. Por ejemplo, en una mujer se dice que es anémica cuando tiene menos de 12 gramos, pero si está gestando, cuando tiene menos de 11 gramos, ¿no? Entonces es importante ver la etiología por la producción, por la destrucción o por las pérdidas. Probablemente ustedes también esto lo van a ver con mayor detalle cuando estén haciendo la parte de medicina en el capítulo de hematología. Así que podemos volver a verlas en detalle si es que ustedes desean, pero tenemos que avanzar un poco por el contenido que nos han encomendado desarrollar el día de hoy. Yo le decía que los índices eritrocitarios, o llamadas las constantes corpusculares, entre las que está el volumen medio globular, la hemoglobina corpuscular media o la concentración de la hemoglobina corpuscular media, conociendo estas constantes corpusculares, nosotros podemos decir qué tipo de anemia tenemos, ¿ya? Y esto nos va a ayudar, pues, para decir si es macrocítica, normocítica o microcítica. Y fíjense cómo también la hemoglobina corpuscular media nos va a permitir saber si estamos ante una captación, decíamos, del color, si es hipercrómico, normocrómico o hipocrómico. Entonces, estas constantes corpusculares nos ayudan, porque, ojo, estábamos hablando de las anemias, pero también nosotros podemos tener casos en que hay la famosa policitemia y la policitemia vera. En la policitemia los eritrocitos están incrementados y en la policitemia vera tanto los glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas están incrementados. Entonces, desde ya conociendo estas constantes corpusculares, nosotros podemos también encontrar patologías que nos puedan sugerir estos cambios y cómo es que nosotros podemos ayudarnos con el laboratorio para corroborar nuestro diagnóstico clínico.
Y tenemos otra prueba que es el recuento de reticulocitos. El reticulocito es un hematíe joven. Generalmente cuando hablábamos de las células pluripotenciales o las células madre totipotenciales, vamos a tener el eritroblasto. El eritroblasto empieza a madurar y tenemos el eritroblasto basófilo, el eritroblasto policromatófilo, el normocrómico, después viene el reticulocito 3, 2, 1 y pierde el núcleo, el glóbulo rojo. ¿Ya? Entonces acá, cuando hay una pérdida del núcleo, prácticamente quedan como unas redes. Y estas redes, pues que son restos de ARN, ¿no? Nos va a permitir a nosotros saber si estamos ante una anemia que responde o no a la eritropoiesis. Tan es así que se saca un índice de producción medular. Este índice de producción medular o índice de producción reticulocitaria, que probablemente les va a servir para ustedes ahora que presenten sus historias clínicas, o nosotros cuando la desarrollemos con ustedes, vamos a conversar un poco más en detalle, nos va a permitir decir si es una anemia regenerativa o es una anemia regenerativa, ¿no? Entonces, porque una cosa es solamente contarlos y otra cosa es hacer la fórmula sobre el hematocrito ideal, ¿no? Que deba tener la persona, y con eso nosotros tenemos el índice de producción reticulocitaria, ¿no? E incluso hablamos corregida. No sé si tienen alguna pregunta o no en esta parte, porque cuando yo doy un tratamiento para la anemia, una prueba que me va a permitir saber si mi paciente está respondiendo al tratamiento es con los reticulocitos. Van a encontrar ustedes harta terminología: anemia, poliglobulia, policitemia, leucocitosis, leucopenia, reacción leucemoide, trombocitopenia, anisocitosis, anisopoiquilocitosis, índice reticulocitario, índice de desviación eritrocitaria o amplitud de distribución eritrocitaria, etcétera. Igualmente van a encontrar algunos términos como hipoxia hipóxica, hipoxia anémica, hipoxia por éstasis o falla de la bomba cardíaca, hipoxia citotóxica, ¿no? Y todo esto nos va a permitir a nosotros muchas veces establecer algoritmos para poder saber cómo solicitar más o menos pruebas u orientarnos a un debido diagnóstico. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la talasemia, ya que la habíamos tocado, muchas veces se confunde con una anemia microcítica hipocrómica por falta de hierro, ¿no? Entonces, dentro de las alteraciones de los eritrocitos, lo más frecuente que hablamos es en el tamaño, anisocitosis. ¿Cómo es esto? Unos son más grandes, otros son más chicos, y esto es a lo que se llama el índice IDE o RDB, que es la amplitud de distribución eritrocitaria, ¿no? Fíjense, no todos son del mismo tamaño. Hablamos de la poiquilocitosis, cuando hay alteraciones en las formas. Y cuando hay inclusiones en los glóbulos rojos, podemos hablar del punteado basófilo. Por ejemplo, policromatofilia, punteado basófilo y fragmentación hemática nos dice que puede haber una hemólisis. Igualmente hay los cuerpos de Howell-Jolly, la presencia de núcleos en su interior, etcétera. Todo eso nos va a ayudar. ¿Alguna pregunta acerca de la serie roja, por favor?
Bueno, continuamos Sí, doctor. entonces. Dime. Una pregunta sobre la forma de presentación de los eritrocitos, perdón, el tamaño en sangrado y hemorragia. ¿Por qué es una microcítica y la otra normocítica? Es muy buena pregunta, porque generalmente, generalmente, tiene que ver con la maduración del glóbulo rojo. El tiempo de vida media del glóbulo rojo en sangre circulante se dice que es de 120 días. Entonces, cuando empieza a haber una menor formación del glóbulo rojo, porque le falta hierro, porque hay pérdida de sangre crónica, etcétera, el lematíe no empieza a disminuir de volumen medio globular. Ya no crece, es como cuando tienen una persona que por algunos motivos eh, o una mascota que no le dan mucho alimento, no va a desarrollar tanto. ¿Ya? Y se habla de hipocrómica porque no capta bien el color cuando es teñida con un colorante supravital. Ya hablamos de colorante supravital que no va a alterar las características físicas del glóbulo rojo, por eso se llama supravital, para poder observarlas en el microscopio, ¿no? Ahora hablamos de una anemia normocítica, por ejemplo, en problemas inflamatorios crónicos o en pérdida de sangre aguda. Si yo, por ejemplo, por obvios motivos tengo un accidente de tránsito y empiezo a perder gran cantidad de sangre, me hacen un hemograma, estoy anémico, pero mis constantes corpusculares me dicen que mi volumen medio globular es normal. En cambio, si yo he empezado a perder sangre porque, por ejemplo, tengo una úlcera gástrica, entonces mis hematíes van a empezar a ser pequeños e hipocrómicos. O si empiezo a tener una anemia con unos hematíes grandes, es que probablemente los pliegues de la mucosa gástrica no absorben bien la vitamina B12, el ácido fólico, ¿no? Entonces no desarrolla el hematíe y sale el hematíe policromatófilo grande a la circulación, porque hablábamos nosotros de la maduración, de la, eh, de la maduración del glóbulo rojo, y les decía que empezaba con el eritroblasto. Entonces, a medida que va madurando, va teniendo un mayor tamaño inicialmente y después va reduciendo su tamaño. Entonces, estos índices eritrocitarios es la que nos va a dar estas características. Y eso probablemente ustedes que acaban de terminar la parte de fisiopatología lo pueden repasar o entender mejor de cómo yo se los estoy explicando. No sé si he podido expresarme con claridad o buscaré otras palabras en caso que no haya sido así para poder hacerme entender. Sí, doctor, gracias. Entonces pasamos a la otra serie, a la serie blanca o de los glóbulos blancos, y esta está formada pues por los leucocitos o los glóbulos blancos, ¿no? Y acá es interesante en los glóbulos blancos porque van a ver ustedes que hablamos siempre en cantidades relativas y en cantidades absolutas. ¿Qué pasa con los leucocitos? Nosotros los vamos a dividir en lo que llamamos los
agranulocitos y los mononucleares. Perdón, en los granulocitos y los mononucleares. Entonces, cuando nosotros hablamos de los granulocitos, tenemos a los neutrófilos, a los eosinófilos y a los basófilos. Y cuando hablamos de los mononucleares, estamos hablando de los monocitos y de los linfocitos. Por ejemplo, los monocitos son los macrófagos. Entonces, esto tiene que ver con nuestra inmunidad, sobre todo de tipo celular. ¿Ya? Va a depender de la edad en la que estemos para que haya una predominancia o no de estos elementos. Porque, por ejemplo, en un niño, al momento del nacimiento, no va a haber, hay mayor predominancia de los linfocitos. Y muchas veces cuando nosotros también los vemos en tejidos, o en algún momento, decimos leucocitos polimorfonucleares. Nos estamos refiriendo a estos granulocitos. Y cuando hablamos de leucocitos mononucleares, estamos hablando de los linfocitos y de los monocitos. Cuando los vemos en tejido, generalmente cuando decimos polimorfonucleares, ¿es agudo o es bacteriano? Y cuando hablamos de los monocitos, decimos, ¿es crónico o es viral? Pero vamos a ver qué nos dice este recuento de leucocitos. Vean, acá tenemos un total de leucocitos que generalmente es de 4.000 a 11.000 por milímetro cúbico. Y tenemos a los neutrófilos, en los que están prácticamente los abastonados y los segmentados, ¿no? Acá no le hemos puesto segmentados, pero sí le hemos puesto los eosinófilos y los basófilos. Y los mononucleares son los monocitos y los linfocitos. Entonces, esta fórmula leucocitaria va a tener lo que llamamos rangos de normalidad y a veces que va también dentro de lo que es la edad. ¿Ya? Fíjense, tenemos lo que es la leucopenia, cuando es menor de 4.000 leucocitos. Y hablamos de una neutropenia, vale decir la suma del abastonado y del segmentado cuando es menor de 1.500. Y hablamos de una leucocitosis, también cuando es mayor de 10.000, 11.000, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta estas consideraciones porque esto nos va a decir qué tan bien encontramos la respuesta inmunológica del paciente. Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos de los neutrófilos, generalmente hacemos alusión a las infecciones bacterianas, a problemas autoinmunes, a problemas neoformativos o también a problemas inflamatorios. Cuando hablamos de los linfocitos, a problemas virales o también a problemas malignos. En los monocitos, infecciones crónicas, o cuando hay una respuesta de la médula ósea que se recupera, y también cuando hay problemas de leucemias o neoformativos. En los eosinófilos, muchas veces la clásica interpretación es descarta parásitos, o eres alérgico, o si es que es un problema también de neoformativo, o si es un problema de vasculitis, o si hay un síndrome que llamamos hipereosinofílico. Por ejemplo, me voy adelantando. Hoy en día sabemos que hay una gran cantidad de problemas oncológicos. Entonces, cuando generalmente el oncólogo da la quimioterapia y bajan los elementos de la sangre, uno de los primeros signos de recuperación de la hematopoiesis es la presencia de los eosinófilos. Muchas veces nos vamos a encontrar con gran cantidad de eosinófilos y no tenemos explicación, descartamos parásitos, alergias, etcétera. Entonces, en esos casos, muchas veces tenemos que buscar ganglios retroperitoneales.
Los basófilos en infecciones virales o en síndromes mieloproliferativos. Muchas veces la presencia de los basófilos en sangre nos obligan a buscar si hay algo detrás de este tipo de expresión de la presencia de basófilos en la fórmula leucocitaria. Entonces, por ejemplo, tenemos casos de leucocitosis, ¿no? Y en esto hay que ser bastante cuidadoso, porque, por ejemplo, hay que ver algunos estados fisiológicos. En una gestante, por ejemplo, nosotros podemos encontrar una leucocitosis de 12.000, 15.000, sin que sea un problema. Pero, ojo, no estoy diciendo que es normal, sino por eso les digo que no se guíen que el diagnóstico lo dé el laboratorio, sino tienen que hacer un diagnóstico clínico siempre. Y esto nos va a servir de apoyo, ¿ya? Por eso se dice, habitualmente se debe a un aumento de los neutrófilos, pero puede deberse también a los eosinófilos, a los linfocitos, a los monocitos. Y hay lo que llamamos una hiperleucocitosis. Incluso cuando están incrementados los leucocitos, a veces ante infecciones severas, vamos a tener lo que llamamos una reacción leucemoide. Para algunas personas, cuando hay leucocitosis, buscan siempre problemas de cáncer de la sangre, que es la leucemia, ¿no? Y eso es importante, por eso es que con buen criterio le decía a la doctora Guaroto, cuando ustedes sepan interpretar un hemograma, nosotros generalmente nos damos por satisfechos. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Se hace conociendo las pruebas de laboratorio, se hace conociendo pacientes y viendo qué tipo de enfermedad puede estar portando. Aunque nosotros en medicina decimos, no hay enfermedades, sino hay enfermos. La leucopenia. ¿Por qué los leucocitos pueden estar bajos? En algunas circunstancias podemos ver también de que una persona tenía leucocitos normales, se le hace un control y han bajado los leucocitos. Decimos, te has equivocado, laboratorio. Pero a veces las infecciones severas nos hacen bajar estos leucocitos. El estrés, por ejemplo, la tensión. Estoy preocupado ahí, el doctor me va a desaprobar, no he estudiado. Bajan tus defensas, bajan tus leucocitos. Tienes una leucopenia, sin tener problemas. Pero también podemos encontrarlo en algunas enfermedades infecciosas, tifoidea, brucela, y la sepsis. Yo digo, sí, la sepsis es una infección severa, generalizada, ¿por qué no va a estar con leucocitosis? Empieza con una leucocitosis, pero termina generalmente con leucopenias en estos cuadros, sobre todo cuando es por bacilos gram negativos. O también a veces en casos hematológicos. Hay algunas medicinas que nos van a bajar los leucocitos, ¿no? El cloranfenicol, medicinas para el cáncer, a veces para los hongos, para la tiroides, etcétera, hace que bajen nuestros leucocitos. Igualmente, fíjense, acá hay unos basófilos, ¿no? Vayan conociéndolos, vayan viendo los bonitos, estos basófilos, ¿no? Y vemos pues de que la basofilia se relaciona muchas veces con trastornos mieloproliferativos. Pero la vasopenia puede estar asociada también a hipertiroidismo, a Cushing o terapia con esteroides prolongada. Los eosinófilos, que habíamos conversado algo, pueden estar presentes cuando hay parásitos, sobre todo las tenias, ¿no? Reacciones a drogas, ¿no? O reacciones alérgicas, a las vasculitis, enfermedades granulomatosas, ¿no? A las neoplasias o a cuadros dermatológicos. Y los cuadros parasitarios y las leucemias eosinofílicas causan eosinofilias mayores. Fíjense por qué se le llama eosinófilos. En el caso de los basófilos, estos granulocitos son de un color oscuro, azulado, mientras que en el caso de los eosinófilos es un color rojizo, anaranjado, y generalmente el núcleo, ¿no? O sus segmentos
es en silla de montar, ¿no? Fíjense, la hipereosinofilia también puede verse en fibrosis, en endomiocarditis o en miocarditis restrictivas. Las eosinopenias también podemos verla en situaciones de estrés, en Cushing, en terapias de corticoides, ¿no? Etcétera. Fíjense, acá se ve mejor el eosinófilo. La neutrofilia. Generalmente la neutrofilia va con una respuesta inflamatoria aguda, ¿no? Y a veces decimos que es idiopática, inducido por medicamentos, por algunas bacterias, hongos o virus, inflamaciones que pueden ser de tipo térmico, necrosis, infartos, ¿no? O enfermedades mieloproliferativas. Hablamos de una neutrofilia, una desviación a la izquierda, cuando hay un aumento de las formas neutrófilas juveniles. Entonces, generalmente cuando hay más de 500, 700 abastonados totales, ¿no? Y hablamos de una desviación a la izquierda. Y esta generalmente se ve en procesos bacterianos, ¿no? En procesos sépticos, en enfermedades enzimáticas, etc. Y también a veces hablamos de una desviación a la derecha, cuando aparecen neutrófilos con un número de segmentos mayor que lo normal. O sea, hablamos de neutrófilos hipersegmentados o polisegmentados. Generalmente puede deberse a anemias megaloblásticas, tienen un significado de alteración de maduración. Sobre todo, hablábamos de la hipersegmentación de los neutrófilos por falta de ácido fólico. Y puede haber problemas en los mecanismos de producción de la movilización medular, ya sea por los corticoides, infecciones agudas, inflamaciones de tipo térmico, o fármacos, o el estrés, u otros tipos de alteración. La neutropenia, ya habíamos hablado algo de la neutropenia, es importante. ¿Por qué? Porque estas personas que tienen neutropenia tienen que protegerse del resto de personas porque fácilmente pueden adquirir una infección, ¿no? Entonces ya habíamos visto nosotros la clasificación, simplemente para remarcarla. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vemos una leucopenia, lo que nos interesa es saber si cursa con neutropenia o no. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros el tomar medidas preventivas para proteger a nuestro paciente. Hay casos en que los linfocitos van a estar bajos, puede ser por causas hereditarias, causas adquiridas, ¿no? Hipoplasias, anemias aplásicas, infecciones infecciosas como virus, ¿no? Bacterias o algunas causas iatrogénicas. Puede ser por el uso de inmunosupresores, quimioterapias, etcétera, procedimientos que a veces hacemos asociadas a algunas enfermedades sistémicas o algunas alteraciones nutricionales, ¿no? Acá dice abuso de etanol, o sea, los que toman mucho alcohol, etcétera. Linfocitosis o el incremento de los linfocitos, ¿no? Entonces hay que ver si es reactivo, si es persistente o si es primario. Entonces, fíjense cómo la información que nos dan los leucocitos con los distintos tipos de leucocitos nos hacen a nosotros establecer diagnósticos diferenciales con lo que encontramos en el paciente para poder armar nuestro diagnóstico clínico. Incluso tenemos problemas a veces con los monocitos, ¿no? En que tenemos que ver si el problema es benigno, si es premaligno o si es maligno. Y la monocitopenia, ¿no? Que va con la anemia plástica, con la leucemia de células velludas y con las terapias de esteroides.
Entonces, fíjense cómo tenemos que armar nuestro rompecabezas con los hallazgos de laboratorio. Y el otro tipo de elemento forme que nosotros vamos a tener en la sangre son las plaquetas. Antes de continuar, quisiera preguntas, por favor, sobre la serie blanca. Doctor, ¿podría volver a explicar sobre la desviación a la izquierda y derecha? Gracias. Desviación a la izquierda es generalmente cuando hay un aumento de las formas de los neutrófilos jóvenes. Cuando nosotros nos referimos a los leucocitos, vamos a ver que dice una fórmula diferencial, ¿ya? En esa fórmula diferencial, generalmente ponemos abastonados, segmentados, eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos. Entonces, los segmentados ya son unos leucocitos, granulocitos mayores, por decirlo de alguna manera. Mientras que los abastonados son unos leucocitos granulocitos jóvenes. Encima de los abastonados están los metamielocitos o juveniles, los mielocitos, los promielocitos, y después viene el promielocito y el mieloblasto, que ya hablamos de problemas de neoformación. Entonces, lo usual en sangre periférica es encontrar abastonados y segmentados. Cuando hay presencia de abastonados, en el total de abastonados más de 700, ya algunos le dan hasta 500, pero generalmente cuando hay más de 700 abastonados, hablamos de una desviación izquierda. Y generalmente cuando hablamos de una desviación izquierda, es que estamos hablando de una infección de tipo bacteriano. Ahora, ¿cómo yo sé el contagio? Si tengo 5.000 leucocitos y tengo 10% de bastones y tengo 60% de segmentados, el 10% de 5.000 leucocitos son 500 bastones, ¿verdad? Entonces, por eso le decía, más de 500 a 700 bastones es una desviación izquierda. Si yo tengo 5.000 leucocitos y tengo 5% de eosinófilos, ¿cuánto es el 5% de 5.000? 250. ¿No? Entonces, esa es una eosinofilia relativa. ¿Por qué? Porque hasta 500 eosinófilos podemos tener. Entonces, no es una eosinofilia absoluta. Puede ser relativa. ¿Y en qué casos yo puedo tener una eosinofilia relativa? ¿No? Ahí puedo buscar parásitos, puedo algún punto alérgico, o simplemente es dentro de una normalidad, entre comillas. Volviendo a tu pregunta, desviación izquierda es aumento de los neutrófilos jóvenes, y los neutrófilos jóvenes está dado por los abastonados, y se puede aceptar hasta los juveniles, que son los metamielocitos, ¿ya? En cambio, desviación a la derecha. Desviación a la derecha es cuando hay una hipersegmentación de los neutrófilos. Generalmente, cuando vemos un neutrófilo,
A ver dónde tengo un neutrófilo para que lo puedan ver bonito. Vean, eh, por ahí tengo un neutrófilo. A ver, más adelante tengo el neutrófilo. Ya. Cuando yo tengo un neutrófilo, fíjense, esto llamas un núcleo. Es un solo núcleo. Pero acá, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4 núcleos. Acá tiene 1, 2, 3, 4, 5 núcleos. Cuando exceden los 5 núcleos, hablamos de una hipersegmentación. Y cuando hay esta hipersegmentación de los neutrófilos, es que hablamos de una desviación derecha. ¿Ya? Y a estos neutrófilos encallados, por ejemplo, les es lo que decimos abastonados. Fíjense los distintos tipos de abastonados. No sé si he podido aclarar en parte tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Entonces, continuando ahora con las plaquetas. Las plaquetas, pues, ¿qué importancia tienen las plaquetas? Nosotros tenemos una próxima clase conmigo, la próxima semana, que es de coagulación. Van a ver de que intervienen como segunda fase en la parte de hemostasia, de la diátesis hemorrágica. Y estos trombocitos o plaquetas se relacionan pues con los problemas o con los procesos de la coagulación sanguínea, ¿no? Y tienen un determinado tamaño, el volumen medio plaquetario nos da una información valiosa, ¿no? Y también estas plaquetas tienen un determinado número por persona, de 150.000 a 400.000, ¿no? Por milímetro cúbico. Y generalmente tienen un tiempo de vida media de 10 días, algunos dicen hasta 12 días, que es lo que viven las plaquetas, ¿no? Y pueden estar disminuidas cuando hay algunos problemas. Cuando están disminuidas decimos trombocitopenia o plaquetopenia, y cuando están incrementadas, trombocitopenia. Hay incluso lo que nosotros llamamos valores críticos. Generalmente cuando está menos de 50.000 es una trombocitopenia, y cuando está a más de 1.000.000 puede estar con una trombocitosis. Pero eso no tiene valor si no va con la clínica. ¿Por qué? Porque acá tenemos en el cuadro clínico que cuando hay trombocitopenias tenemos que ver clínicamente si hay púrpura, si hay equimosis o si hay hematomas. ¿Cómo reconozco yo generalmente en la púrpura o las famosas petequias, que son lesiones como picadura de pulga, ¿no? Las equimosis, que son los famosos moretones, y los hematomas, que ya son colecciones de sangre como si fuesen tumores, ¿no? A veces en las articulaciones, etcétera. Y la trombocitosis, que generalmente es cuando obstruye el paso de la sangre por un vaso sanguíneo y se manifiesta con un dolor intenso, ¿no? Y eso tiene que ver con las plaquetas. Entonces, generalmente, por eso les dicen cuando estás más de 10 horas sentado, ten cuidado, tienes que moverte. ¿Por qué? Porque puedes tener un problema de trombosis por mucho tiempo, de éstasis de la sangre en los miembros inferiores, sobre todo, o cuando te operan y estás en cama muchos días. Ustedes habrán visto que a los pacientes los vendan en los miembros inferiores para evitar este tipo de problemas de trombocitosis.
Y acá yo quería mostrarles los leucocitos, y esto es lo que les hablaba de la coloración RAE. Fíjense, un abastonado, un eosinófilo, un basófilo, un segmentado. Fíjense los núcleos que tiene: 1, 2, 3. Este es un linfocito, un mononuclear, y este es un monocito, ¿ya? Este es una plaqueta, y este es un hematí, un glóbulo rojo, ¿ya? Y acá teníamos distintas imágenes para que vean ustedes de basófilos, de eosinófilos, distintas imágenes de monocitos, de linfocitos, de abastonados o neutrófilos encallados y de neutrófilos segmentados. Vamos a tener un problema también con los leucocitos o los glóbulos blancos, como son las neoplasias de los glóbulos blancos, en la que podemos tener leucemias agudas o leucemias crónicas, ¿no? Y en las leucemias agudas, que se denominan linfoblásticas y no linfoblásticas. Y en las leucemias crónicas, leucemia mielocítica crónica y leucemia linfocítica crónica. Podemos tener síndromes mieloproliferativos, síndromes mielodisplásicos o neoplasias linfoproliferativas que pueden ir entre leucemias y linfomas. Entonces, hay toda una clasificación al respecto. Eso la van a ver mejor, como les decía, en hematología, pero es importante que ustedes las vayan viendo. ¿Y cómo es que nosotros las reconocemos? Porque vamos a encontrar los glóbulos blancos jóvenes en sangre periférica, o cuando hacemos un examen de médula ósea en gran cantidad. Y hay distintas características de estos linfoblastos o de esta serie mieloide que nos hacen sospechar en estas leucemias. Entonces, por ejemplo, acá según el grupo FAB, tenemos un criterio morfológico, un criterio citoquímico. Según la Organización Mundial de la Salud, ahora hay el criterio inmunofenotipo y el criterio citogenético. Hoy en día se está haciendo el diagnóstico por inmunofenotipo. ¿Y esto por qué? Porque con la citometría de flujo en sangre periférica, de preferencia en sangre medular o de médula ósea, se hace la citometría de flujo y se puede clasificar según su linaje la leucemia. Y esta citometría de flujo, según los marcadores, es que nos va a dar qué tipo de leucemia es. ¿Y esto por qué? Porque es importante para el tratamiento y el pronóstico de la enfermedad. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Entonces, vean, cuando nosotros en el laboratorio muchas veces queremos darles un resultado, a veces vamos a tener algunos factores que van a intervenir. Entonces, probablemente la doctora le decía que el laboratorio tiene una parte preanalítica, una parte analítica y una parte posanalítica. ¿Qué es la parte preanalítica? Es las condiciones en que te tomamos la muestra. La parte analítica es el proceso en sí de la prueba misma. Y la parte posanalítica es cómo informamos. Yo de repente, en lugar de decirte, tienes 7,000 leucocitos, te digo, tienes 70,000 leucocitos, y después te digo, disculpa, me equivoqué en un 0. Oye, ¿y tú sabes el susto que me has dado? ¿Verdad? Entonces el laboratorio puede equivocarse de esa manera, pero no debe equivocarse. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, en la serie roja va a haber alteraciones cuando hay una hemodilución. Entonces, a veces cuando hay una hemodilución,
por ejemplo, una persona dice aumento de la cantidad proporcional de agua en la sangre, o una deshidratación que se hemoconcentra. Yo, por ejemplo, me dicen en ayunas, ya pues yo hago un ayuno extremo, no como ni tomo nada durante 12 horas. Me van a sacar sangre y probablemente estoy deshidratado y voy a salir pues hemoconcentrado, ¿no? Voy a tener 16 de hemoglobina. En cambio, si he tomado un poco de agua, de repente mi hemoglobina real es 14,5, 15 y algo así. O he empezado a tomar, digo, no comas, y empiezo a tomar bastante líquido. O a veces en los tubos de prueba, no guardamos esa relación muestra anticoagulante y diluimos la muestra, entonces se diluye. Y todo eso va a afectar en el resultado del laboratorio. El embarazo, ¿no? Se produce una hemodilución, ¿por qué? Porque en la gestación generalmente el volumen extracelular se va a incrementar hasta en un 38% del volumen de sangre estimado que tiene una persona. ¿Y por qué se eleva tanto nuestro volumen extracelular? Es para compensar la posición supina que tiene la mamá, ¿no? Por el crecimiento y la alimentación que tiene que tener el feto. O también, por ejemplo, hay gente que nosotros estamos en un país andino, radicamos en Lima prácticamente a 100 metros, 50 metros sobre el nivel del mar, pero uno que viva pues en Huancayo, 3.250 metros sobre el nivel del mar, o uno que vive en Cerro de Pasco, 4.500 metros sobre el nivel del mar, se dice que va a subir 1 gramo de hemoglobina por cada 1.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces viene un paciente de Huancayo, Cusco, que tienen 3.250, o que venga pues de Puno, que está a 3.500, 3.800, y tiene 13 de hemoglobina. Y digo, oye, ¿estás bien? Perdón. 13 de hemoglobina para el que vive en altura es anemia. Para el que está en Lima, no, es normal. Entonces, esas consideraciones tenemos que conocerlas de acuerdo a nuestra geografía, ¿ya? Igualmente vean los factores que intervienen para la serie blanca. Si bien es cierto, decimos para el hemograma no es necesario el ayuno, pero sí vemos de que puede haber en la fórmula leucocitaria haber algunas variaciones mínimas, pero ocurren. Entonces hay que tener en cuenta también esto, porque incluso hay medicamentos, etcétera, que pueden afectar el resultado. Entonces, ¿se puede hacer la prueba? Claro, pero hay que saber en qué condiciones. Las plaquetas igualmente, ¿no? Pueden incrementarse. Vean, el ejercicio muy intenso puede aumentar el número de plaquetas. Hay medicamentos que pueden aumentar o disminuir también la cifra de plaquetas, ¿no? Y algo que viene para que ustedes puedan conocer un poco acerca del laboratorio es que hasta hará pues unos 30 años atrás, prácticamente el alto porcentaje de laboratorios en Perú, todo lo hacía manualmente. Hoy en día se ha pasado a la automatización. Y en todo el laboratorio, en la robotización, ya sea por bioseguridad, ya sea por la calidad, ya sea por la reproducibilidad, por la estandarización de resultados. Entonces, ya el recuento manual, por ejemplo, se ha dejado casi de lado, ¿ya? Esta es una cámara de Neubauer,
que está compuesta por 9 cuadrantes, que todavía las tenemos en los laboratorios. ¿Por qué? Porque acá nosotros podemos contar la célula no solamente de la sangre. En estos 16 cuadrantes de los extremos, que son 4 de los extremos, no del medio, sino de los extremos, con una dilución contamos los glóbulos blancos. Y en este cuadrante central, que hay 25 cuadrados y cada cuadrado tiene 16 cuadraditos, pero contamos solamente en 5 de ellos, de acuerdo a la dilución que hagamos, podemos contar los glóbulos rojos y las plaquetas. Pero yo puedo contar también la cantidad de células que hay en otros especímenes. Por ejemplo, en líquido cefalorraquídeo, en líquido sinovial, en líquido pericárdico, ¿no? Etcétera. Entonces, fíjense, le decíamos cómo es que uno podía hacerlo en forma manual, ¿ya? Y esta es la famosa cámara de Neubauer. Acá va una muestra y acá va otra muestra, ¿no? Y este es uno de los cuadrados del extremo que les mostraba. Fíjense, se los estamos mostrando acá. Y para poder contarlos, nosotros teníamos que diluir la sangre y emplear ciertas sustancias para poder hacer un contaje adecuado. Este cuadrante es el que está representado acá, ¿ya? Y este es el del medio, que no se veía muy bien. Entonces, incluso hay fórmulas que se dice el número de cuadrantes leídos entre, el número de elementos celulares contados entre el número de cuadrantes leídos por la dilución, por la altura de la cámara. Eso es 1 milímetro cúbico o 1 microlitro. 1000 microlitros es igual a 1 mililitro. Probablemente podemos ahondar un poco más en las prácticas y conversar con ustedes, porque siempre se va a repetir lo del hemograma en las historias clínicas, y para el que le interese o saber cómo es que puede determinarse en el laboratorio, se hace. Y dentro de lo que es la automatización en estos analizadores hematológicos modernos del día de hoy, incluso ya hay adaptaciones para contar líquidos biológicos. O sea, estos analizadores que actualmente nos permiten conocer cuántos glóbulos rojos, cuántos glóbulos blancos, cuántas plaquetas tiene, ya tienen un mecanismo para poder saber también los reticulocitos, para poder saber cuántas células hay en un líquido cefalorraquídeo blanco, si son glóbulos rojos, etc. Está avanzando nuestra tecnología. Entonces, este recuento de tipo automatizado, robotizado, ha hecho que haya distintos tipos modelos, así como hay modelos de automóviles, de bicicletas, de celulares, etcétera, hay en los equipos de laboratorio. Y se basan básicamente en 2 grandes sistemas, de impedancia o de dispersión de luz, pero hay más sistemas por si acaso, ¿no? Entonces tenemos impedancia eléctrica, dispersión de la luz, radiofrecuencias, etcétera. Y, por ejemplo, ¿en qué se basan? En el diferencial del potencial eléctrico. Y esta es una parte como que internamente que aspira la muestra, pasa de una serie de tubuladuras y ahí existen electrodos, hay tubos al vacío, etcétera, hay un flujo, y cómo por este diferencial de potencial eléctrico estos sensores, estos electrodos pueden decir, estos son glóbulos blancos, estos son glóbulos rojos, estas son plaquetas. Entonces, esta suspensión de las células van a estar en un medio electrolítico. Hay un paso de células por la apertura pequeña.
hay un flujo eléctrico por el poro y hay una elaboración de gráficas, ¿no? Y esto generalmente nos va a poder dar esta impedancia eléctrica, los tipos de elementos celulares que los puede detectar. Pero esto nos genera que tiene que haber una estabilización en el flujo eléctrico del equipo. Tiene que estar bien instalado, bien controlado, para que estos resultados sean reales. Hay algunos equipos que mezclan también las tecnologías, pero el otro es el de la dispersión de la luz. Y se habla que esta dispersión es mucho más complejo. Se habla de láser, incluso se habla de láser rojo, láser verde, láser azul, etcétera, hoy en día. ¿Y qué es lo que nos permite esto? También ver las características con mayor detalle de cada célula. Incluso ya estos equipos nos pueden formular, ¿ya? Nos pueden formular, pero ninguno le gana al ojo humano. El ojo humano tiene más píxeles que cualquiera. Entonces, fíjense en un hemograma automatizado, te sale glóbulos blancos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos. En glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, el índice eritrocitasa, el volumen medio globular, la hemoglobina media corpuscular, la concentración de la hemoglobina media corpuscular, el índice de anisocitosis, las plaquetas, ¿no? El volumen medio plaquetario, etcétera. Y acá nos salen los famosos histogramas. Este es de glóbulos blancos, este es de plaquetas, ¿no? Este es un dispersograma del diferencial, y acá de los glóbulos blancos, ¿no? Si es que hay elementos jóvenes. Y acá muchas veces, cuando escapa de los valores normales, podemos tener alarmas en los equipos. Estos pueden verse a colores, ¿no? Fíjense en este dispersograma. Cuando yo a veces tengo dudas sobre el informe que me da el laboratorio, puedo acercarme al laboratorio y le puedo pedir, ¿puedo ver tu equipo? ¿Puedes mostrarme tus gráficos? Y si yo, por ejemplo, acá donde está el puntero, donde no ven nada, veo algunos puntitos, algunas manchitas, yo le puedo decir, oye, ahí hay blastos. ¿Por qué no me has informado blastos? Si eso es lo que yo quería saber de mi paciente. Pero yo puedo ver linfocitos, monocitos, vean neutrófilos, ¿no? Y fíjense cómo es que acá aparece también, ya cuando hay una gran cantidad de elementos jóvenes, el metamielocito, mielocito, promielocito, ¿no? Que pueden expresarse en esta parte, dependiendo del tipo de leucemia que tengamos. Entonces, están mezclando diversos tipos de tecnología en estos equipos para darnos esta información y se hace pues en base a señales. Estas son las formas en que van a estar trabajando. Este es un equipo antiguo, uno de los primeros que empezó a producirse, ¿no? Hay métodos de dispersión de luz con citometría de flujo. Fíjense este citómetro, ¿ya? ¿Y qué importancia tiene el citómetro? Porque emplea una serie de dispersiones, o sea, mide el tamaño de la célula, pesa el tamaño de la célula, y de acuerdo a esto, estos citómetros de flujo nos van a poder decir, clasificar qué tipo de célula es la que estamos nosotros observando. Y fíjese, con un citómetro de flujo, ¿no? En base a la tecnología, yo podría decir qué tipo de elemento me lo está detectando. Por eso es de que hoy en día esta citometría se está empleando para la clasificación de las leucemias.
Y esto puede hacerse en sangre periférica y en sangre medular, ¿no? Entonces, fíjese el tamaño, la complejidad, etcétera. Hay señales de fluorescencia, por eso se dice cuando el fluorocromo interacciona con la luz de excitación procedente del láser, emite una energía radiante, por ejemplo, ¿no? Y se está usando actualmente como diagnóstico del tipo de leucemia, ¿no? Los detectores de leucemia y fluorescentes detectores, de acuerdo al marcador que pueda alimentarse al equipo, ¿no? Y fíjense en las imágenes, cómo es que acá vemos los linfocitos, los monocitos, los granulocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Y tiene pues una aplicación hoy en día en todo lo que es el estudio hematológico, fíjense en la célula. Entonces, en base a las características de la célula, a esta dispersión de la luz, ¿no? Puede identificarlas y puede darnos diversas propiedades físicas, propiedades biológicas, ¿no? Y esto es en base a ya parte de la fisiología o de la física y de la química. Es decir, hoy en día los físico-químicos que se han dedicado a la parte de las ciencias de la salud son los que nos están trayendo estos equipos, estos hallazgos, ¿no? Entonces, nos explican también cómo es que se emite esta fluorescencia para que la podamos entender. Acá estamos hablando de nanómetros. Todo lo que es menor de 345 nanómetros es ultravioleta. Entre 345 y 700 nanómetros es visible y más de 700 nanómetros es infrarrojo. Entonces, acá tenemos estas longitudes de emisión, el láser de excitación, ¿no? Con los distintos marcadores que actualmente hay y cómo puede la tecnología, ¿no? Ayudarnos empleando ya sea 2, 3 colores, 4 colores, cómo puede mezclarse y hacer estudios en médula ósea que generalmente nos piden las muestras que sean colectadas en tubos que tengan un anticoagulante que se llama EDTA dipotásico, etilén diamino tetraacético, ¿no? Tanto para médula ósea, para sangre total, lo que se pide que sea sangre del día, no de un día para otro. Y en líquidos corporales, como puede ser en derrames, lavados, hay que emplear heparina, ¿no? No la heparina sódica que damos a los pacientes como tratamiento, ¿no? Sino otro tipo de heparina. Y en los tejidos sólidos, para no malograr las muestras, debemos conservarlas en suelo salino. Entonces, ¿en qué consiste el procesamiento? Etcétera, y cómo la tecnología nos está ayudando a un diagnóstico adecuado. Para terminar, simplemente decirles que en algunas circunstancias nos vemos obligados a obtener sangre de la médula ósea. Como decíamos al comienzo de la eritropoiesis, en los huesos nosotros vamos a tener la médula y con un aspirado, ¿no? En este caso en la espina ilíaca postero superior, el punto de referencia es la espina ilíaca antero superior, ¿no? Y hacemos un aspirado de la célula, hacemos unos frotices y tenemos también que podemos pasarla a estos tubos con anticoagulante y hacer los estudios correspondientes. Y podemos hacer diversas pruebas, ¿no? Un mielograma, ¿no? Podemos hacer la prueba de la reserva de hierro que tiene la persona con una coloración de azul de Prusia, ¿no? Y, por ejemplo, esto es lo que quería yo mostrarles respecto a la maduración del hematíe, el proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, eritroblasto ortocromático, reticulocito y el hematíe.
el hematíes ya no tiene núcleo. Ojo. Esto era un ejemplo para que puedan ver ustedes cómo se hace un mielograma, se cuentan 200 células, se hace un recuento de estas y se saca el porcentaje de los elementos que nosotros vemos, ¿no? Y vean la variedad de células que nosotros vemos en la médula ósea, ¿no? Algunos dirán, ¿son linfocitos, son monocitos? No, son eritroblastos. Va a haber siempre una relación mielo-eritroide, ¿no? Esto es para mostrarles la metodología de la coloración para ver estas son las trabéculas óseas, ¿ya? Para saber la reserva de hierro, se hace con esta coloración azul de Prusia, para los que quieran saberla, conocerla. Y fíjese cómo se observan los diversos siderocitos y en algunos casos los sideroblastos. Es decir, hay una buena reserva de hierro. Como les dije, la reserva de hierro nosotros la podemos medir con la ferritina y con la hemosiderina. Esto generalmente es semi-cuantitativo o cualitativo, ¿no? Que podemos informarla de esa manera. Y de esta manera, a grosso modo, he querido abarcar ambiciosamente todo lo que es la presentación del encargo que me han dado de mostrarles las 3 células de la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, y cómo es que nosotros en el laboratorio podemos tener acceso a conocerlas y cómo nos puede ayudar en nuestra práctica médica en el día a día para poder desarrollarnos. Preguntas, por favor. Bueno, si no hay preguntas, o han entendido todo, o no han entendido nada, igual tienen la presentación. Quisiera hacer una invocación a los grupos de práctica que no se han contactado con los docentes, que por favor se contacten con los docentes para poder programarlas, poder coordinarlas y que ustedes de alguna u otra manera puedan concertar para un mejor desarrollo en bienestar de ustedes. Por favor. Si no hubiese ninguna otra pregunta o alguna intervención, agradecerle su atención y estamos en contacto. Muy buenas noches. ¿Se entendió o no se entendió? En realidad es fácil, pero es bastante extenso. No es difícil. Y van a ver que ustedes siempre en el día a día van a tener que interpretar los hemogramas como ir a comprar pan. Porque no hay paciente que no tenga un hemograma. Por último, cuando evalúan a un paciente y dicen, no me va a pedir ninguna prueba, le pido un hemograma. ¿Por qué? Porque yo con el hemograma sé, si estás bien de hemoglobina, por lo pronto debes estar bien alimentándote, examinándote, viendo tu masa muscular, yo ya puedo tener una idea. Y sabiendo cómo están tus leucocitos, saber si te estás defendiendo o no te estás defendiendo y si encuentro o no encuentro infecciones. Y secundariamente, respecto a las plaquetas, que también si hay algún problema respecto a la coagulación, que ya la conversaremos la próxima semana. Muy bien, muchas gracias.